Buenos días, chicos y señoritas. Bueno, hoy vamos a tener un repasito sobre uno de los primeros temas antes de empezar a ver la Edad Media y es sobre el Imperio Romano. El día de hoy les quiero grabar un videíto con unas generalidades del Imperio Romano. Recuerden que este es un tema de sexto cuando vemos las grandes civilizaciones e imperios de la antigüedad. Bueno, el Imperio Romano comenzó en el año 27 a.C. y finalizó en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano tuvo una duración de 600 años. Quiero que analicemos y miremos muy bien este mapita. Este mapita en toda la zona roja nos muestra todos los territorios que fueron anexados o conquistados por los romanos. Miremos que aquí según el mapa vemos la extensión que tuvo el Imperio Romano, que ocupó territorios en Europa, en Asia y en África. Ustedes pueden mirar un mapita de la actualidad a ver dónde queda ubicado Roma. Y nos vamos a dar cuenta que es demasiado pequeñito comparado con lo que fue el imperio en la Edad Antigua. Bueno, continuamos. Información general sobre el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano es conocido como el imperio más poderoso, más grande de la antigüedad y de la historia occidental. Como les decía, tenía dominio en territorios en Europa, Asia y África. Aquí les acerco un poquito el mapa para mirar también la cantidad de territorios que había anexado el Imperio Romano. Esa cantidad de territorios se podría decir que en gran medida fue gracias a su ejército, porque era muy poderoso. Aquí vamos a tener unas características generales del Imperio Romano. Por ejemplo, ¿a qué actividades económicas se dedican? Los romanos principalmente se dedicaban al comercio y a la agricultura. Esclavizaban a las personas de los territorios que ellos dominaban o conquistaban. Entonces, cada vez que anexaban o unían un territorio a su imperio, no mataban a toda la población, sino que a la gran mayoría las dejaban como esclavos para las labores del campo, las labores domésticas, las construcciones, entre otras. Como el Imperio Romano era tan grande, estaba dividido en provincias, así como nuestro país está dividido en departamentos, el Imperio Romano estaba dividido en provincias. Entonces, esto ayuda a tener un mayor control sobre el espacio. La religión de los romanos era politeísta, quiere decir que creían en la existencia de varios dioses. El gobernante tenía un cargo vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Que gobernaba hasta su muerte y de ahí lo sucedía en el trono alguien de su familia o de la dinastía. Era un gobierno autocrático, quiere decir que todo el poder estaba concentrado en manos de una sola persona, en este caso la figura del emperador. Y el tamaño que tenía el Imperio Romano lo logró gracias a las conquistas y golpes militares que daban a otros territorios. Continuamos. Miremos este cuadrito donde nos muestra las etapas que tuvo la civilización romana. Tuvo una primera etapa llamada la monarquía romana del año 753 al 509 a.C. Monarquía quiere decir que el rey era el que gobernaba en Roma y tenía el máximo control, aunque se ayudaba del Senado. Roma tuvo 7 reyes, pero lastimosamente mantenían en guerras y esto provocaba que la población se fuera en contra de sus monarcas. La segunda etapa de Roma, de la civilización romana, fue la República, del 509 a.C. al 27 a.C. República, ¿qué quiere decir esto? Que ya no habían reyes. Quiere decir que había un gobierno y la población tenía algunos derechos. Así como nosotros nos llamamos República de Colombia, ellos se llamaban República Romana. En la República, los habitantes expulsaron a los monarcas y algunos ciudadanos tenían derechos. Esto dependía del grupo social al que pertenecían. Y la última etapa de la civilización romana fue el Imperio Romano, que fue una de las etapas más largas y también estuvo dividida en dos. El Alto Imperio Romano, que fue la mejor etapa de los romanos, donde alcanzaron a conquistar muchos territorios, donde hicieron construcciones, y el Bajo Imperio Romano, que fue cuando el imperio ya fue decayendo y fue invadido por diversos pueblos bárbaros. Esta imagen me muestra cómo era la sociedad romana en la época de la República. Entonces estaban los patricios, que era la clase alta de Roma, los ricos, los que ocupaban los cargos más importantes, los que mandaban. Luego seguían los plebeyos, que era el resto del pueblo, agricultores, comerciantes, ganaderos, artesanos.
pagaban impuestos, no tenían privilegios, y por último en la escala social estaban los esclavos, que no tenían ningún derecho y eran considerados como objetos por sus amos. Ahora vamos a ver un poquito de cómo fue la etapa del Imperio Romano. Entonces, cuando hablamos de imperio es porque el que gobernaba ya no es un monarca, sino un emperador. Y recordemos que imperio es porque es de un tamaño inmenso que ha unido varios territorios. Recordemos que el Imperio Romano tenía territorios de Europa, África y Asia. El primer emperador fue Octavio Augusto. Augusto era como el título que se le daba al emperador. Y terminó, el último emperador fue Constantino en el siglo XI. A pesar de que un emperador era el que gobernaba, también había un senado. ¿Por qué el Imperio Romano empezó a caer en crisis? Bueno, lo primero es porque tenía una crisis económica debido a que la mayor parte de las riquezas que Roma tenía las conseguía de conquistar territorios, pero una época donde ya no conquistaron más, entonces digamos que la situación económica fue decayendo. Al no hacer conquistas, pues tampoco tenía muchos esclavos. Lo que hizo el emperador fue aumentarle los impuestos al pueblo, o sea, a las clases más pobres, y esto generó descontento de la población en contra de su emperador. Aparte de esto, el imperio era tan grande que muchas de sus fronteras no se podían cuidar por parte de los soldados, y esto hizo que empezaran a entrar muchos pueblos bárbaros o pueblos extranjeros. ¿Qué pasó? Pues que como ya no habían esclavos ni prisioneros de guerra, entonces digamos que las actividades se pararon, muchos trabajos difíciles, las construcciones. Aparte de eso, Roma vivió un paso del politeísmo, de creer en varios dioses, a pasar a la religión cristiana, y crisis políticas porque se presentaban muchos conflictos para saber quién seguía en el poder. Bueno, uno de los últimos emperadores que tuvo el Imperio Romano fue Teodosio. Teodosio tuvo 2 hijos. Entonces resulta que a él se le ocurrió la maravillosa idea de dividir el Imperio Romano en 2 para que sus hijos no pelearan por el poder ni se hicieran daño. Él pensaba que con esta idea todo se podía mejorar, pero lastimosamente esto generó más conflicto entre los dos. Entonces a uno le dio el occidente, que la capital era Roma, a otro le dio el oriente y la capital era Constantinopla. Ellos, en vez de apoyarse como hermanos, lo que hicieron fue competir entre ellos, y si algo malo le pasaba al uno, el otro no lo apoyaba. Entonces así duraron durante un buen tiempo. Resulta que los pueblos bárbaros empezaron a llegar primero al Imperio Romano de Occidente y empezaron a atacar principalmente los pueblos bárbaros germanos, que eso lo vamos a ver en la segunda guía. Cuando ya entraron y dominaron y derrocaron al emperador del Imperio Romano de Occidente, en su lugar, o sea, en ese espacio donde había estado el imperio, se formaron varios reinos. ¿Cómo así que reinos? Pues territorios más pequeños donde gobernaba un rey bárbaro, dependiendo quién había ganado la guerra en un espacio frente a los romanos de Occidente. El Imperio Romano de Oriente siguió durante muchos años más. También era llamado el Imperio Bizantino y logró defenderse de muchas invasiones hasta que llegaron los turcos. Y los turcos ya los invadieron y los conquistaron en el año 1453. Ahí ya cayeron los 2 imperios romanos. Primero cayó Occidente, donde se formaron reinos bárbaros, y luego cayó Oriente. Entonces, ¿qué pasó cuando ya pasó todo esto en Roma? Cuando se dieron las invasiones y los ataques de pueblos bárbaros. Pues aquí podemos decir que el imperio más poderoso de la antigüedad cayó. Y al caer se marca un fin o un momento muy importante para iniciar otro espacio en la historia de la humanidad llamado la Edad Media. Entonces, la Edad Media se vivió en Europa, que ese es el tema que vamos a ver, y duró 1000 años, del siglo V al siglo V al siglo XV. La Edad Media es maravillosa porque ahí vamos a ver historias de príncipes, de reyes, de castillos, de aldeas, de caballeros con armadura y demás. Entonces recuerden estar atentos a esta explicación, la pueden ver las veces que quieran y así vamos a ir explicando los temas. Gracias, se cuidan, bendiciones.